Fue impresionante lo que se vivió al norte de Las Vegas, el 4 de julio. Sí, así como lo escucha, impresionante la forma de cómo aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos irrumpían por el aire formando la bandera de México. Se desconoce el motivo de esta acción ya que esta fecha como lo es el 4 de julio es muy importante para los Estados Unidos. ¿Será acaso que Estados Unidos se está dando cuenta que parte de su territorio volverá a manos de los mexicanos? ¿O será que solo están reconociendo que le robaron sus tierras a México? Mira el video hasta el final y deja tu opinión. Pues miren, como vieron en el título, acuérdense que el 4 de julio para Estados Unidos se le hace muy importante porque ya que pues en ese día y el mes se conmemora la independencia de Estados Unidos. Acuérdense que la independencia de Estados Unidos se celebra el 4 de julio, que es más importante pero para los norteamericanos. Pues ahí como viene en el video, o sea, mucha gente pues se quedó con las preguntas, con las dudas de por qué los de la Fuerza Aérea Estadounidense hicieron la bandera mexicana. En el video dice que tal vez es porque Estados Unidos está reconociendo de que esos territorios que le robó a México en 1848 tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo les pertenece a los mexicanos. Es que la verdad es cierto pues lo que están diciendo, porque esos territorios que Estados Unidos nos quitó, que nos hizo una guerra injusta, porque, o sea, es que Estados Unidos, como yo siempre les he dicho, Estados Unidos siempre ha querido, pues que quiere esto y aquello. Cuando un país se niega, lo único que quiere es quitárselo a la fuerza, anexarlo, tomando el control de esas tierras. O sea, Estados Unidos siempre fue de esos países desde antes hasta ahora, en el presente. Siempre fue así Estados Unidos, no sé por qué, seguro sus políticas son antiguas. Todos sus artículos de su constitución son antiguas y no, o sea, no están reemplazados por unos modernos. Estados Unidos tiene todavía esas viejas políticas de antes y se tiene que concentrar en el futuro, no, o sea, no tener artículos pero ya antiguos, o sea, tienen que reemplazarlos por artículos nuevos para que esos sean parte de la Constitución de Estados Unidos. En el caso de México, pues en México tenemos dos, bueno, los más conocidos son las dos constituciones. Que bueno, la Constitución mexicana, hay una que es de 1857, que fue pues hecha y proclamada durante el gobierno de Juárez. Juárez hizo la Constitución de 1857 durante la Guerra de Reforma. Porque acuérdense que el país mexicano estaba dividido en dos divisiones, entre liberales y conservadores. Por eso hubo una guerra entre ambos bandos. Y, y por eso se creó la Constitución de 1857. También hay otra constitución que también fue creada en México, que la más conocida es el de 1917. Esa constitución fue hecha por el Congreso mexicano, por el Congreso fue durante el gobierno de Carranza, porque acuérdense que en aquel tiempo México estaba en esos tiempos de la Revolución Mexicana. Y para no tener tantos problemas o escándalos, o sea, pues para el pueblo quiere pues que haya o sea, querían que hubiera algo justo, pues para el pueblo, porque no solo eran para los políticos, para los empresarios y así. O sea, querían que todos fueran tratados iguales y querían que estas cosas fueran así y aquello, pero o sea pero de una forma justa. De hecho, hay una serie llamado El Encanto del Águila. Ahí van a ver todo. Trata sobre la Revolución Mexicana, la renuncia de Porfirio Díaz en el poder,
la entrada de Francisco Madero a la presidencia, el asesinato de Madero, eh, cuando Huerta se convirtió en presidente de México, la segunda intervención francesa, no, la segunda intervención estadounidense en México, porque acuérdense que los estadounidenses tomaron el puerto de Veracruz en 1914. Acuérdense que en 1914, en ese año, bueno, cuando los estadounidenses tomaron Veracruz, todavía no había comenzado la Primera Guerra Mundial, hasta unos meses después de que los estadounidenses ocuparon Veracruz, ya había empezado la Primera Guerra Mundial. Pero eso fue en 1914, pero eso fue en los meses antes de que comenzara la Gran Guerra en Europa. Y bueno, pues cambiando, concentrándonos en el tema, pues es que Estados Unidos tienen que saber pues que esos territorios le pertenecen a México, porque acuérdense que cuando nosotros fuimos parte de España, España tenía esos territorios que Estados Unidos nos robó en el 48. Todos esos territorios eran parte de México, desde los estados que está ocupando ahorita Estados Unidos hasta hasta los países de América Central. O sea, los países como Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica pues eran parte de México. Eran parte de la Nueva España. Nomás hasta Costa Rica terminaba ahí la Nueva España. Y ya pues Panamá era la Gran Colombia. Era la Gran Colombia. Es que fíjense que España tuvo ¿cuántos virreinatos tuvo? Tuvo como 5 virreinatos en América. Una fue la Nueva España, una fue la Nueva Galicia, el virreinato del Perú y la otra ¿cómo se llama? No, es que no estoy seguro si se llamaba el virreinato de la Gran Colombia, no me acuerdo si se llamaba así. Pero sí, España sí tenía virreinatos en América. No sé si nada más son 4 que tuvo, porque también Filipinas también fue parte de España. Pero Estados Unidos hizo una guerra con España. Entonces pues los estadounidenses le quitaban a la fuerza a España, pues porque los estadounidenses querían pues anexar a Filipinas como si fueran parte de su territorio. Es que todo eso tiene que ver con el pasado, amigos. Todo eso tiene que ver con el pasado. Y aparte Estados Unidos tiene que saber que Estados Unidos no tenía los territorios pues como ahora lo tienen, no. Acuérdense que desde la independencia de Estados Unidos nada más tenía 13 colonias. Las 13 colonias formaban parte de la Unión Americana. Y que durante su independencia pues eran parte de Inglaterra, pero cuando finalizó su guerra, pues ahora ya formaron, pues las 13 colonias ya formaron parte de la nueva nación americana. Y lo que querían los gobiernos estadounidenses de aquel tiempo, de su recién independencia conseguida, es que, o sea, aparte de que ya tenían mar ellos, porque las 13 colonias están por el Atlántico, y el plan que tenían los estadounidenses eran expandirse hacia el Pacífico. Entonces fueron comprando territorios primero que los estadounidenses querían invadir al norte de Estados Unidos, donde está por ciertos territorios canadienses, los estadounidenses querían tomarlos, pero como en ese tiempo todavía seguía gobernando Reino Unido, pues Canadá, Estados Unidos quería pues expandirse pues hacia el norte, pero como no pudieron, porque no tenían, pues en ese tiempo no tenían su poder militar todavía. Entonces pues tantos intentos que los estadounidenses hicieron para expandirse hacia el norte, tomando territorios canadienses, pues al final terminó en un fracaso. Entonces pues Estados Unidos pues siguió comprando territorios a Francia, porque acuérdense que Estados Unidos compró Luisiana, y Luisiana era parte pues de Francia, porque acuérdense que los países europeos
tenían pues ciertas tierras colonizadas en América. Estaba Reino Unido, Francia, Portugal, España y o sea, Alaska no era parte de Estados Unidos, era parte de Rusia. Porque acuérdense que Rusia y Alaska están muy cercas. Están muy cerca, nomás están separadas como de unos 12.000 kilómetros más o menos. Está por el estrecho de Bering. De hecho hay dos islas, pero cada isla le pertenece a cada país. Entonces pues Alaska todavía no era parte de Estados Unidos. Pero bueno, como fue comprando territorios de Estados Unidos a otros países, pues ya Nueva España cayó y se formó México. Y mientras que Estados Unidos pues seguía expandiéndose hacia el Pacífico, porque ya había comprado ya Luisiana, y de ahí pues compró Obregón. Y lo único que quería era comprar territorios a México. Estados Unidos quería comprarle territorios a México por dinero, por no sé cuánto dinero iba a pagar Estados Unidos por si México quería comprarle territorios a Estados Unidos. Pero México se negó la oferta porque ya que los territorios no estaban a la venta, y acuérdense que esos territorios pues eran de México y aparte son propiedad de la nación. Entonces pues tras el rechazo de la oferta de México por parte de Estados Unidos, pues Estados Unidos se encabronó e incluso querían quitarle territorios a México pero a la fuerza. Entonces mandaron tropas. Es que acuérdense que todo este pedo entre Estados Unidos y México es que tuvo que ver con el incidente de Thompson, algo así se llama, que hubo, y la anexión a Texas a México. Es que acuérdense que, bueno, en aquel tiempo los territorios de México estaban casi despoblados. Entonces los estadounidenses llegaron a colonizarlos para que sean como territorios más poblados. Entonces pues cuando los estadounidenses llegaban a Texas porque querían colonizarlo, querían pues que Texas fuera un país independiente y que se separara de México. Entonces pues hubo tanto, entonces Texas se quería independizar de México, pero México le dijo que no, y aunque hubo una guerra entre los tejanos y mexicanos, al final pues los tejanos terminarían obteniendo su independencia. Y lo tuvieron, pero después se anexaron a Estados Unidos. Y México pues estaba bastante furioso de que los estadounidenses están colonizando las tierras mexicanas. ¿Para qué? Pues para que se separen de México y formen parte de la Unión Americana. Entonces ahí empezó pues los conflictos entre Estados Unidos y México. Acuérdense que Estados Unidos dividió al ejército en dos partes. Una que se fuera pues para Texas y de ahí cruzando la frontera con México, mientras que el otro iba a navegar desde el sur de Estados Unidos, como en Luisiana o Nueva Orleans más o menos ahí, o Florida, y se iba a ir por todo el Golfo de México hasta llegar a Veracruz. Pero eso sí, cada división de la tropa fue dos generales. Una en la que se fue para pues por donde cruzaron la frontera entre México y Texas fue el general Taylor, mientras que el que tomó Veracruz fue Winfield Scott. Winfield Scott en aquel tiempo el presidente de Estados Unidos, James K. Polk, mandó tropas hacia México. Aunque el general Polk, el presidente Polk no confiaba a alguno de sus generales. A Scott sí le tenía confianza. A Taylor, pues, es que yo había escuchado un documental, pero dijeron que Taylor no le tenía tanta confianza. Pero eso sí, ambas divisiones de las tropas estadounidenses querían tomar la Ciudad de México, pero las tropas de Taylor no llegaron a la Ciudad de México, sino que las tropas de Scott sí llegaban a la Ciudad de México.
E incluso hicieron una batalla en el frente del castillo de Chapultepec, llamada la batalla de Chapultepec. Que acuérdense que los niños héroes se sacrificaron, dieron su voluntad por honor y por la patria de México. Porque, o sea, arriesgaron su vida para no ser vencidos por el ejército estadounidense, ni tampoco que caigan a manos de los invasores. Por eso uno por uno se sacrificó a sangre fría. Y pues los niños héroes al terminar pues perdieron, pero obviamente no fueron cobardes, pelearon valientemente, lucharon por su honor, por su voluntad hacia el pueblo de México. Acuérdense que la intervención estadounidense en México es como que es una de las fechas como más conmemorables en México, porque para México fue como en esos tiempos de dolor y tristeza de que haya perdido entre aquel tiempo el poder militar de Estados Unidos. Porque jamás debieron firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Dijeron que, bueno, yo escuché que Santa Anna nunca firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, sino una persona de un general mexicano quería pues firmar el tratado, o sea, quería rendirse, pero los mexicanos querían todavía seguir peleando, pero por personas y gobiernos incompetentes de aquel tiempo, al final terminaron firmando el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y los estadounidenses pues llegaron a la Ciudad de México, tomaron la Ciudad de México, hicieron la bandera estadounidense en el Palacio Nacional. Acuérdense que en aquel tiempo no estaba el asta de la bandera ahí por el Zócalo, no había existido todavía eso. Pero sí fue la gran derrota en que Estados Unidos pues hizo con México. La gran derrota pues que los mexicanos fuimos totalmente humillados después de la guerra, fuimos totalmente humillados por los estadounidenses. O sea, los estadounidenses de aquel tiempo veían a los mexicanos como tan racistas. No, veían... Ay, no. Perdón. No. O sea, los estadounidenses veían a los mexicanos como criminales y así. Ahorita, pues hasta ahora, pues la ideología tropista ha hecho que la mayoría de los estadounidenses ven a los latinoamericanos o a los mexicanos de otra forma. Que no son seres humanos, que son violadores, que son estos, que son aquello. O sea, la ideología trumpista es el que está manejando el control de las mentes de los estadounidenses. Pero sí, para México se le hace como uno de los festejos conmemorativos nacionales, pero los más humillados y las grandes derrotas que no pudimos ni ganarle a la potencia americana. Y sí, también he hecho las cosas, pero, o sea, no siempre. Hay batallas que no se mencionan en historia, pero que sí o sea, que hay ciertas batallas que sí le ganamos a Estados Unidos durante la intervención estadounidense en México, que sí le ganamos. Nada más algunas batallas sí le ganamos a Estados Unidos, pero no todas las batallas durante la guerra, pues ganamos, no, pero algunas sí. De hecho, hay un documental, hay un video que explica sobre la batalla de Tabasco, porque acuérdense que Estados Unidos también quería tomar Tabasco. O sea, después de que tomaron Veracruz, querían tomar Tabasco, pero era otro general, no era Scott, sino otro general, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero ese general estadounidense pues cometió pues fracasos militares, aunque intentaba pues tomar el estado, no pudieron. Y varios mexicanos pues lo echaron a sangre fría pues para que Tabasco no sea tomado por las fuerzas invasoras. Y al final pues la victoria de Tabasco pues fue a manos de los mexicanos, pero de los estadounidenses no. Pero eso no se menciona en historia. Es que no sé por qué no se menciona esto en historia. O sea, son son batallas, son combates, guerras, pero olvidadas que México ni siquiera puede recordar. O sea, no aparece eso en historia, no entiendo por qué. Como yo soy pues historiador de la historia, yo siempre analizo esto y aquello, pero, o sea, cosas que ya sé,
pero también quiero saber cosas que todavía no sé. Los analizo porque en la historia, en la historia nunca nos enseñan esto y aquello de cada tema, porque no sé por qué, pero así es la historia. Nunca recuerda pues la verdad, o sea, su historia verdadera. Tienen que saber esto y aquello, no nada más pues el texto principal, tienen que saber también todo el texto. El principal, esto y aquello, pero los olvidados, el pasado y así, para comprender todo esto de verdad. Y pues sí, y pues Donald Trump construyó la frontera con México, construyó un muro. ¿Para qué? Pues para detener el avance de los inmigrantes mexicanos y de otros países de Latinoamérica. Pero esa es mi pregunta, o sea, ¿por qué Trump construyó un muro grande? Pues para detener el avance de los inmigrantes. O sea, deberían construirlo en el lugar donde terminaba México. Ah, no, en las fronteras entre California y Oregón. O sea, hasta ahí debería llegar a la frontera. Pero tampoco no es hasta el sur, donde está por el sur de Texas, no. Que lo construya al norte de Texas y al norte de California. Hay que construir el muro, pero en el sur no. Porque acuérdense que hay mexicanos que siguen viviendo en los territorios que Estados Unidos nos robó en 1848. Hay mexicanos que todavía siguen viviendo en sus tierras natales después de la guerra. Y que ahora Estados Unidos pues ya está reconociendo los territorios oficiales que Estados Unidos nos robó durante o sea, casi mediados del siglo XIX. Y que esos territorios pues le perteneció a México, porque o sea, a ellos ya se les olvidó la historia a quién les perteneció: California, Texas, México, Arizona y entre otros estados así. O sea, ahí en el video parecen que ya los gringos ya se están dando cuenta, porque porque desde el siglo XX pues no, o sea, ni siquiera sabían a quién les perteneció. O sea, a ellos ya se les olvidó la historia. Porque no se creen que Estados Unidos ya tuvo esos territorios, o sea, como está ahorita, pero cuando consiguió su independencia, pues obviamente no. Estados Unidos compró territorios, los invadió, los anexó, sí. Y por eso se convirtió en una potencia mundial después de la guerra que hizo con México. Pues bueno, hasta ahora no se sabe en ciencia cierta de por qué lo hizo Estados Unidos durante su desfile de 4 de julio. No entiendo por qué hicieron la bandera mexicana en los cielos de Estados Unidos. No sé por qué. Mucha gente dice que se trata por eso de que Estados Unidos está reconociendo que los territorios de Nevada, California y así, pues le pertenece a México. Hay otros otros dicen que es de otra cosa, que lo hizo por otra cosa y así. La verdad es que no se sabe si es cierta, no hay tanta información acerca de eso, pero ¿ustedes qué opinan?